Bueno, comienzo yo. Voy a dejar lo de ser caballeroso y comenzaré por lo de equidad de género. Mi nombre es Constantino Valencia Vázquez, ¿sí? Yo trabajo en el Consejo de Ciencia del Estado de Guerrero y he estado apoyando en el área de divulgación desde que llegué. Y una de las preocupaciones que he tenido desde que comencé a ser consciente de las actividades de divulgación y apropiación es de cómo es que realmente estamos impactando, ¿sí? Nosotros, esa reflexión la hice cuando tomé un diplomado de apropiación de la ciencia. Y entonces es cuando me entra mucho el interés, porque vamos y a mí me encanta, me fascina todo lo que es de divulgación, porque entre más joven es mi público, siento que impacto más. Me es más difícil hacer mis proyectos con jóvenes de universidad y bachillerato. Y los niños de preescolar y primaria de los primeros grados, eso lo que les digo, estoy seguro que lo están replicando y lo tienen en su mente. Pero entonces, entre, entre mis preguntas es cómo lograr hacer indicadores. Pero bueno, les cedo la palabra a otro compañero. Hola, buenos días. Yo soy Yadira de COESI Coahuila y justo comparto lo que acaba de comentar el compañero. El- la verdad sí es más fácil trabajar con niños pequeños, pero dentro del cuestionario que nos mandaron y lo que pues yo sí comenté, pues a quien más falta el llegarles en cuestión con temas científicos y demás, pues es a los jóvenes, ¿no? Ahorita, como se nos es más fácil trabajar con los chicos, perdón, con los niños que pues tienen de su creatividad a todo lo que da, las ganas de aprender, de hacer, de experimentar, pues es muy fácil trabajar con ellos. El detalle es, bueno, los jóvenes, ¿verdad? Que llegan a esa parte en la cual, pues no me interesa, o ay, ¿qué más da? O eso es muy sencillo, ¿no? O sea, entonces no queremos batallar, ¿no? Muchas veces. Hay quienes sí dicen, órale, al toro por los cuernos y tratar de trabajar por ahí. Pero creo que este va a ser el punto del cual creo que podemos abordar mucho, o más bien podemos empezar a hacer alguna lluvia de ideas para saber cómo poderles llegar y qué poder ofrecer, ¿verdad? O de qué manera poder, pues sí, trabajar en equipo, darnos estas ideas para poder llegarles. Digo, no sé si alguno de ustedes ya ha trabajado con jóvenes y tenga esa facilidad de, digo, los chicos que están interesados en la ciencia tienen el apoyo y es desde su casa, definitivamente. Si desde su casa no tienen apoyo, los chicos que van trabajando, que desde niños empiezan tal vez en el colegio, pero les digo también, si en casa no hay ese apoyo, difícilmente vamos a lograr. Y se los digo también en lo personal, ¿no? Con mis hijas, de que mamá, vamos a hacer, y así como que, ay, después, ¿no? O sea, a veces como que si tengo ganas, sí, y si no, que es la mayoría de las veces, pues no. Entonces, y viene siendo esa parte de decir, bueno, cómo seguir y cómo hacer para que también en secundaria, en preparatoria, sobre todo esa parte, que los chavos tienen un potencial increíble, pero ni los papás ni los maestros hacen por explotarles, ¿no? Esa parte y que como a lo mejor divulgadores o como parte del poder incluirlos o hacer que, pues los dejamos muchas veces pues a los maestros o a que pues, allá les apoyen. Entonces, sí, esa es la parte en la cual creo tenemos que ver la manera, ¿no? De llegar, porque trabajar para hacer cosas para niños es muy sencillo. ¿Cómo lo pueden ver los chicos? Esa es la parte mm, interesante, ¿no? Ese sería la parte, el reto, ¿no? Que podíamos tener como divulgadores, por mi parte. Gracias, Yadira. Si me permiten, me presento Rocío Martínez del Instituto Tecnológico Superior de Monclova.
del estado de acá de Coahuila. Mi interés por la ciencia surgió precisamente como comentaba el compañero Constantino, en un diplomado de la comunicación de la ciencia que hay en el COECIT, que la verdad es una joya, y yo más que diplomado lo veo como un retiro espiritual científico, ¿no? Ahí retomé mi vocación y aterricé nosotros eh, estamos en la parte del SNI, de producir y los indicadores, ¿no? Pero de repente siento que en algún momento perdí mi vocación o el por qué, ¿no? El saber de las cosas, el compartir el conocimiento, el encontrar ideas y la responsabilidad social que tenemos, ¿no? El diplomado fue clave en ese aspecto de, oye, tienes una responsabilidad social, hay jóvenes que les puedes cambiar la vida mediante estrategias y acercándolos a la ciencia, ¿no? Y coincido precisamente en el punto que comenta Yadira de hay muchas estrategias de ciencia en talleres para niños ya bien establecidas que ya se están multiplicando a lo largo de nuestro país, incluso para universidades, ¿no? Las ferias, los veranos de la ciencia, las tesis durante la formación, los encuentros, los simposios, las conferencias, todos esos eventos académicos. Sin embargo, hay un gap, como bien menciona, en educación secundaria, de preparatoria, donde los jóvenes no tienen acceso y también la forma en la que estamos llegando creo que no es la apropiada para ese sector, ¿no? Son nuevas generaciones que están creciendo en redes sociales y los queremos acercar mediante el método científico, mediante ferias de ciencias que involucran la redacción de textos ya con un alto nivel científico, ¿no? Entonces ahí es donde ya los siento que asustamos a los jóvenes. Considero que hay que plantear nuevas estrategias más sensibles o más ad hoc a esa población de jóvenes, ¿no? Que traen otra perspectiva diferente y siento que primero hay que enamorarlos, primero hay que comprometerlos que se enamoren de la ciencia y ya cuando estén adentro, ahora sí ya les damos fundamentos más profundos, ¿no? Pero hay que ver la forma de llegar a ese objetivo que yo siento que sí está un poquito ahí abandonado o no hemos planteado una estrategia correcta para abordarlos. Bueno, espero que me escuchen. ¿Sí se escucha? Sí, Bueno, sí, ya. bueno, mi nombre es Goretti, creo que de todos el grupo, creo que soy de la más joven. Me presento, bueno, soy Goretti. Actualmente trabajo en el Instituto Yucateco de Emprendedoras y más que nada, mi papel importante en el instituto ahorita es trabajar en el área de fabricación digital y como funciones principales es como que tenemos que acercar las nuevas tecnologías y la innovación, sobre todo en la vertiente de los emprendedores. Y también trabajamos otra vertiente de talleres, sobre todo con niños y también para un sector de universitarios. Entonces, creo que a veces, como comentaba Rocío, que tendemos a como que a llevar estas propuestas o ideas de programas o proyectos de manera que a veces es muy difícil que un adolescente o un universitario se pueda sentir identificado. Entonces, a través del Fab Lab, lo que hacemos es como que bajar todos estos conocimientos y desarrollarlos de una manera más eficiente e interesante para la comunidad en general. Bueno, me permito compartirles mi opinión con respecto a estos asuntos de divulgación de ciencia. En lo personal, para mí ha sido un encuentro interesante, ya que mi profesión es relacionada a las artes. Por lo tanto, ha sido muy satisfactorio encontrar que el punto de encuentro entre las ciencias y las artes es precisamente las nuevas narrativas. Y las nuevas narrativas incluyen procesos de inclusión y procesos sobre todo de empatía. Ya sea si trabajamos hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia adultos y comunidad en general, siempre el proceso que me signifique algo, el aprendizaje significativo, será uno de los principios por los cuales sintamos apropiación con la ciencia. Es para mí muy interesante escuchar cada una de sus opiniones
ya que en gran medida hay que estudiar la sociología, el comportamiento de cada uno de los públicos y en ese sentido dar una oferta distinta. No se trata de una nueva, no tenemos más públicos, es el mismo, sino cómo establecer estrategias que a cada uno de los grupos nos pueda ir afectando. Definitivamente el inicio son los niños, ya que los niños tienen la materia prima, que es el concepto de la curiosidad. Y esa curiosidad nos permite no tener bloqueos ante el hecho de tener miedo a aprender algo que hemos como adulto entendido como algo difícil. El niño es un acercamiento natural y ahí está la clave. El niño de alguna manera contagia en casa. Lo hemos visto a través de los clubes de ciencia, en los cuales tuvimos la oportunidad aquí en COECID, en Coahuila, de estar trabajando clubes de ciencia de manera virtual. Trabajamos prácticamente un mes de esta forma y vimos cómo a través de los niños, las familias se sentaban con ellos y empezaban a volver a tener estos ejercicios naturales, pues sobre todo cotidiano y lo que es mejor, que tiene un sentido. Entonces, por ahí yo creo que es una parte importantísima de volver a retomar el concepto natural de esta forma para que repercuta hacia toda la sociedad. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Elizabeth Ramírez Zárate. Estoy participando desde el COBEICIDET, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Veracruz. Y bueno, la mesa 5 que habla del público impacto de los programas y proyectos de apropiación social de la ciencia, pues me vincula hacia pensar de qué manera nosotros estamos observando el impacto que tienen nuestros programas hacia la sociedad, ¿no? Distintos grupos, desde la niñez, juventud, universitarios, profesores y finalmente también padres de familia y maestros. Creo que parte de lo que se trabajará aquí es pues visualizar cómo se está, si no evaluando, pues dando un seguimiento de observación hacia esos públicos que reciben nuestros programas. Creo que lo común ha sido el hacer encuestas, el hacer métodos pues lineales, ¿no? Pero si alguno tuviera otra experiencia, sería importante que se compartiera, porque de esa manera también nosotros vamos visualizando y vamos teniendo mayor información de cómo se está trabajando, cómo se está observando ese impacto que se tiene en la sociedad. Muchas gracias por escucharme. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Soy Oliva Torres de San Luis Potosí. Formo parte de un grupo de divulgación independiente que pertenece al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y bueno, escuchándolos a la mayoría, coincido que es un tema pues importante, sobre todo identificar no qué grupo es, como bien decía Iliana Corpi, que coincido bastante, hay que darle un seguimiento, hay que tener un plan. No es identificar precisamente qué grupo o a qué edad, porque si bien es cierto, pues los niños nacen, ¿no? Innatamente con esa curiosidad. Aquí el punto medular es, pues en qué parte se perdió, ¿verdad? Que nos llegan quizás en secundaria o preparatoria con un poco de apatía. Creo que hay que entender la parte social de estos grupos y es muy diferente también trabajar la parte pública, ¿no? Escuelas públicas es muy diferente a la parte privada. Entonces, ¿cómo atacar eso? También es importante, coincido, no sé quién mencionó, creo que Elizabeth Ramírez, hacemos talleres, ferias de ciencias, sin embargo, bueno, al menos de que alguien aquí nos diga cuál es la fórmula para tener una métrica, ¿verdad? Saber cuál es el nivel de avance. Si atendimos niños y les dimos seguimientos desde primaria, secundaria, ¿en qué punto, verdad? Cómo irlos midiendo, cómo ir midiendo ese avance, si quedó bien claro los temas, sobre todo también apegados a los programas educativos, porque a veces damos divulgación y pues creemos que este taller es importante, pero pues basado en qué. Y a veces ni siquiera nos damos el tiempo de ver y luego y ahora ya nos cambiaron a la nueva escuela mexicana, entonces tenemos que tener como que esa estructura. Si bien es cierto, a veces la Secretaría de Educación nos da esa apertura de ver sus programas de estudio, de empatarlos con los talleres científicos, pero cómo darle seguimiento, cómo a nivel divulgación tener una métrica de saber si vamos por buen rumbo. Pues bueno, creo que este tema es muy interesante y espero, pues bueno, nutrirme de todos ustedes y de sus experiencias. Muchas gracias.
Buenas tardes. Me voy a presentar. Bueno, yo soy Ana Cristina Cubillas Tejeda. Soy profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y trabajo en el área de investigación de salud ambiental y comunicación de riesgos. Y es en este tipo de programas de comunicación de riesgos, pues, donde hacemos divulgación y tratar de lograr la apropiación social del conocimiento. Trabajamos principalmente con población infantil, sí hemos trabajado también con población adolescente, sobre todo en programas de comunicación de riesgo para prevenir la infección por VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. También trabajamos con familias y, bueno, principalmente hemos trabajado en zonas contaminadas de San Luis Potosí por diversas causas. No sé, por estancia de minera, contaminación del agua con fluoruros. Y últimamente también hemos estado trabajando en cuestiones de prevención de enfermedades no transmisibles. En esos programas que son de divulgación nos apoyamos en la estrategia de comunicación de riesgo y bueno, coincide con mucho de lo que ustedes han dicho. Parte de que primero se tiene que conocer a la población a la que uno se va a dirigir. Hemos utilizado diferentes herramientas. Además, se sustenta en evidencia científica generada por programas de evaluación de riesgos a la salud. Y con base en esos resultados se diseñan pues los mensajes, la información, los tipos de medios de comunicación que también tratamos de que sean diversos. Lo que mencionaban del arte y la ciencia, estamos completamente de acuerdo. Nos hemos apoyado mucho de arte, sobre todo teatro guiñol, en algunos talleres que les damos a los niños también con la finalidad de formarlos como divulgadores para que ellos comuniquen lo aprendido a sus familiares. Les hemos dado talleres de arte, teatro, cuento, pintura, divulgación también. ¿Qué otro hemos utilizado? Bueno, diversos. Con esa finalidad. Y algo también medular, que también ustedes ya mencionaban, pues es la importancia de evaluarlos, darles seguimiento. No hemos logrado darles seguimiento a largo plazo, pero sí por lo menos a corto plazo. Tenemos un diagnóstico previo de los niños en cuanto a conocimientos, percepciones, y posterior, no sé, 2, 3 meses después de terminar la intervención, volvemos a evaluar para ver si mantienen los conocimientos y cambiaron hábitos, claro que todo acorde a la problemática que se intervenga. Y pues bueno, eso es en lo que yo trabajo. Gracias. Gracias, Ana Cristina. Gracias a todos. Muchas gracias, la maestra Yadira Rubalcaba, por su participación y todos ustedes por sus valiosas opiniones. Yo soy Victoria de la Rosa. Actualmente soy comunicóloga de profesión. Actualmente me desempeño en el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León. Me acompaña por ahí el maestro Avelino Hernández. Les pedimos una disculpa por llegar retrasados con un problema por ahí con los accesos de las ligas a esta mesa de diálogo públicos e impacto de los programas y proyectos de divulgación. Voy a tener el gusto de fungir de aquí en adelante como moderadora de la mesa y el maestro Avelino será nuestro relator. Hemos estado, no quisimos interrumpir el diálogo para enriquecer y escuchar cada una de las participaciones que han estado mencionando. Nos llama muchísimo la atención lo que es el enfoque que se están dando a los programas de apropiación social, a los públicos infantiles y a los públicos juveniles, lo cual es muy interesante poder ver cómo se han estado desarrollando todas estas actividades pues a nivel estatal, pero con una repercusión hacia toda la niñez en todo nuestro país. Creo que los casos de éxito que estuvimos viendo el día de ayer pueden tener un impacto y una repercusión nacional porque pueden ser fácilmente adaptados como formas de divulgar la ciencia y la tecnología.
Si me permiten, creo que hemos estado hablando muy bien de los públicos y aprovechando lo que decía la doctora Ana Cristina sobre la medición y los impactos. Creo que este es otro tema importante que debemos resaltar, la medición de nuestras actividades, porque si entiendo lo que estamos comentando, la medición, claro que la hacemos, se lleva a cabo en nuestros programas porque tenemos indicadores cualitativos, indicadores cuantitativos, pero el seguimiento que se da es a corto plazo, ¿no? Necesitamos, por lo que acabo de escuchar, extender un poco más el periodo de la evaluación de los indicadores, de los resultados, para poder medir la efectividad de las actividades que estamos realizando en nuestras instituciones, en nuestro estado. ¿Quién de ustedes quisiera tomar la palabra y platicarnos cuáles son los indicadores cuantitativos y cualitativos que manejan en sus actividades? ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Ana Cristina, tiene usted levantada la mano. Adelante, por favor. Pues como partimos de evaluaciones de riesgo, claro, depende de la problemática. Dentro de los indicadores cuantitativos, pues hemos hecho, por ejemplo, monitoreos biológicos para ver si hay exposición a fluoruros, a plomo, arsénico o cuestiones relacionadas con enfermedades no transmisibles como niveles de glucosa, medidas antropométricas, etc. También otros de los indicadores para ver previamente y después compararlo con el después han sido percepciones y conocimientos. Percepción de riesgos, por ejemplo, lo hemos trabajado con niños y con adolescentes a través de herramientas como dibujos, fotografías, también a veces, bueno, para ver nivel de conocimientos, pues cuestionarios los cuales se califican. Varias de estas herramientas son mixtas, es decir, son tanto cualitativas como cuantitativas. Y a veces utilizamos también estrategias grupales, sobre todo grupos focales. Y bueno, estas mismas herramientas las utilizamos como un antes para poder diseñar todo acorde a lo que encontremos, pero nos sirven también para comparar con un después y ver si disminuye la exposición a algún tóxico, si se incrementan conocimientos, si antes no percibían un riesgo y después sí lo perciben. Y bueno, son los principales indicadores que hemos utilizado. Hábitos también. Hábitos. Cambio de hábitos o permanencia de hábitos saludables. Perfecto. Así es como lo hacemos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Muchas gracias, Ana Cristina, por su aportación. ¿Alguien más desea comentar algo en relación a los indicadores? ¿Cómo se Hola, maneja? buen día. Adelante. Elizabeth Ramírez del COVEICIDET, Estado de Gracias, Veracruz. Elizabeth. Nosotros tenemos un programa que es el Museo Móvil Camino de la Ciencia y por la pandemia se detuvo, como en muchas acciones de ustedes también, ¿verdad? Pero la manera en la que medíamos los impactos era en lo cualitativo, las encuestas, pero también en el momento cuestionar a los estudiantes qué se llevaban, ¿no? ¿Qué habían aprendido en cada actividad? Y lo cuantitativo, pues finalmente era número de estudiantes, número de asistentes, número de personas atendidas, tanto el conteo con docentes como, si en todo caso, atendíamos a padres de familia o a estudiantes de diverso nivel educativo, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universitarios. En esa parte era la medición. Gracias. Correcto. Cuantitativo y cualitativo. Constantino, ¿tiene usted levantada su mano? ¿Quiere aportar? Sí. En los proyectos que hemos realizado en el estado de Guerrero, Sí. nos hemos dedicado más a lo cuantitativo que a lo cualitativo. Más sin embargo, con la jefa de divulgación, analizábamos las entrevistas, ¿sí? Y de ahí, en las primeras caravanas de las entrevistas que se le hacían tanto a los alumnos como a los maestros,
comenzamos a hacer unos pequeños cuestionarios para ver como de satisfacción, ¿sí? Posteriormente, vimos que los puntos o la temática, por ejemplo, si vamos a hablar sobre energía cinética, energía potencial, sí se les quedaba claro a los alumnos. Y entonces así como que ha ido evolucionando. Entonces, pero a mí sí me preocupa porque deberíamos de tener como unos indicadores mejor establecidos, ¿no? Porque nuestro proyecto, pues, todos vamos a hacer lo mejor posible en nuestro proyecto de divulgación, ¿sí? Pero como que nos tenemos que alinear, y yo recuerdo que hace un par de años, no sé si hace 2 años atrás, la RENECISI estableció indicadores, ¿sí? Y entonces ahí me quedó sobre cómo reflexionar, cómo vamos a evaluar cuáles serían los indicadores para la divulgación. Y entonces, pues yo por mi parte, pues veo en internet y veo que más a la academia o escuelas en España, ellos manejan muchos indicadores, ¿no? Y cada proyecto, pues, puede tener un indicador muy específico, pero sí debemos de tener indicadores que nos vayan a nivel nacional, ¿sí? Nos vaya indicando el avance o el estancamiento que tenemos en los estados. Para mí, eso es una de mis preocupaciones, que podamos tener estándares en la divulgación para ir avanzando. Gracias. Gracias. Me parece muy acertado los estándares que usted menciona y ciertamente la mayoría de los indicadores han sido cuantitativos y hemos empezado a introducir estos indicadores cualitativos, como menciona, de conocimiento, de aprendizaje que nos mencionaba Elizabeth con respecto al Museo Móvil, o los de satisfacción que usted mismo comenta. Yo creo que este es un punto interesante como un punto de partida y como la propuesta que tenemos que hacer como mesa de trabajo. Realmente de esta mesa tiene que salir una propuesta de 5 puntos interesantes para mejorar la situación actual que tenemos en estos 2 temas, en los públicos a los cuales estamos llegando y en los indicadores. El maestro Avelino nos va a estar apoyando como relator y yo quisiera pedirle si podemos visualizar como un consenso de esta mesa de trabajo que necesitamos indicadores a nivel nacional en estos 2 rubros, cuantitativos y cualitativos. Y además de eso, establecer estándares a nivel nacional de cumplimiento de resultados en los programas de apropiación social. ¿Qué piensas? ¿Qué tal? Me quiero presentar. Soy el maestro en Ciencias Avelino Hernández Corichi. Soy el coordinador del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila. Y bueno, me pidieron estar aquí como relator de esta mesa. Agradezco a Victoria, que ya me había mencionado, y agradecemos a todos y una disculpa por el retraso. Pero creo que este es un punto importante. Quiero informarles que de esta mesa recibimos 19 respuestas hasta antes de iniciar, de respuestas de cada uno de ustedes. Y estas respuestas, bueno, pues las tenemos y son muy ricas porque pues ahí nos describen un poco cada una de sus respuestas a las preguntas que les hicimos en el formulario. Gracias por responder y esto también pues será uno de los productos de esta mesa. Vamos a poder conciliar los acuerdos que entre las respuestas aparecen en función de las preguntas que les fueron formuladas en el cuestionario. Esta es una parte importante. Creo que los demás compañeros y compañeras
que no han respondido su cuestionario, sería muy deseable que lo respondieran para que eso quedara por escrito y lo obtuviéramos como un documento final como aporte de esta mesa también, además de los comentarios y los acuerdos que la mesa está tomando, como es este primer acuerdo de importancia, que es que podamos estar haciendo estándares de cumplimiento de los programas de apropiación social de la ciencia y que podamos estar haciendo y que esto lo podamos medir en términos de indicadores cuantitativos y cualitativos. Adelante, es todo. Muchas gracias. ¿Alguna aportación? José Eduardo, gracias. Adelante con el comentario. ¿Nos escuchas, José Eduardo? No te escuchamos, José Eduardo. Creo que está en tu micrófono apagado. Disculpen, ciertamente tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, Victoria. Adelante, Buenos días. Soy José Eduardo Zorrilla, del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología. Al igual que, imagino, casi todos ustedes, he tenido el gusto y la oportunidad de trabajar con el tema de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Eso vino un poco después. Al principio nada más era ciencia y tecnología, y qué bueno que incorporaron innovación. Pero ciertamente todos los criterios y todo lo que hemos ido haciendo se ha ido formando a lo largo del tiempo. Nunca fue una nominación muy clara. Y todo fue producto del interés de extender las capacidades y las posibilidades de hacer tareas de divulgación. Y en todas las entidades lo hemos hecho como nos ocurrió y con las experiencias que tuvimos y todo. Los programas que hemos desarrollado en todos los estados han sido muy diferentes también, ¿no? Pero quiero suponer que todos nos hemos dirigido a población de educación básica. En algunos casos hemos tomado también a la población de preescolar. Y luego también nos hemos dirigido con una diferente intención a educación media superior y también nos hemos dirigido a educación superior. Y en algunas ocasiones también tenemos acciones que van a población abierta. Entonces, ciertamente los objetivos que cada programa enfocado para diferentes poblaciones persigue son bien diferentes. Me cuesta mucho trabajo pensar en una estandarización nacional, cuando menos por el momento, de indicadores que digan lo mismo para todos. Sí creo que los indicadores cuantitativos deberían de ser algo en lo que pusiéramos atención, o sea, más que todo, cómo llegamos a más gente. Y lo que más me gustaría a mí es que pudiéramos sacar un consenso de que deberíamos de homologar un poco qué es lo que queremos difundir o divulgar para estas poblaciones, porque en realidad la misión de apropiación social del conocimiento, a como yo la percibo después de estar trabajando 10 años en esto, debería de ser la tarea más importante de formación cultural en nuestro país, entendiendo esto como ir a los niños a enseñarles que como humanos estamos predestinados a querer conocer el mundo, a querer observarlo, a querer obtener el conocimiento, que como humanos siempre queremos obtener ese conocimiento, lo queremos transformar en hechos que nos solucionen cosas, y que eso realmente cuando lo logramos hacer, a eso le llamamos casi tecnología, ¿no?
y que en el proceso entre el conocimiento que obtuvimos y la transformación que hicimos para solventar alguna necesidad, interviene realmente la capacidad humana en términos de la imaginación, de la creatividad y la disciplina con la cual diseñamos la respuesta. No me quiero aproximar del todo y decir que esto es STEM, pero sí, ¿por qué no? En términos de que en realidad lo que los humanos hacemos es ingeniería, ¿no? Tenemos conocimiento, tenemos necesidades a solventar, con la imaginación y la creatividad creamos cosas, pero solo la disciplina ingenieril y la capacidad de empezar a medir qué es lo que estamos haciendo nos conduce a resultados. Es una necedad que yo haya dicho esto, a lo mejor y sí, compañeros, pero no. Yo, como lo veo, es que tendríamos que homologar que los mensajes más o menos sofisticados sobre este tema tendrían que estar perfectamente bien definidos desde preescolar, en términos de decirle al niño de preescolar, es que tu pensamiento intuitivo y tu conocimiento intuitivo cuenta porque te saca de problemas. Y luego al de educación básica decirle, oye, ya te pusiste a pensar que lo que conoces sirve. Y al de secundaria y preparatoria decirle, ya te pusiste a pensar que con lo que conoces puedes hacer herramientas. Y al de educación superior, oye, ya te pusiste a pensar que puedes vincular una ciencia con otra y obtener mejores resultados si eres disciplinado. Bueno, a eso le llamo yo apropiación, a que les demos la herramienta al público que queremos llegar, al que le demos la herramienta para que conceptualmente entienda que como seres humanos estamos hechos para la ciencia, estamos hechos para la tecnología, y es por naturaleza, es porque siempre queremos solventar problemas, siempre queremos resolver necesidades, y bueno, si nos formamos de esa manera, entonces el aprecio que vamos a tener por obtener conocimiento, el aprecio que vamos a tener por qué el foco prende o por qué cuando le abro la llave sale agua, etcétera, ya van a tener otro sentido las demostraciones que hagamos, ¿no? Entonces, yo ya termino, pero a mí me gustaría que la mesa pudiera retomar esta inquietud, y por supuesto que no lo hice todavía por escrito, pero te lo mandaré, Victoria, es el hecho de que, ¿por qué no trabajamos un poco en unificar cuál es el mensaje que como difusión, porque no hacemos divulgación? En la apropiación social no estamos haciendo divulgación científica. En apropiación social lo que hacemos sí es difusión de nociones, de principios, de valores, de lo que implica el trabajo de ciencia y tecnología. Si estamos haciendo esto, debe de conducir a formar individuos más libres, más fuertes, más autónomos, con mayor autoestima, que crean en sí mismos, que crean en la imaginación que tienen y que crean que son capaces de generar soluciones, ¿no? Y eso realmente ayudará a que toda esta tarea de apropiación social finalmente se traduzca en una formación cultural para nuestro país, ¿no? Pero sinceramente no lo hemos enfrentado en el pasado. Y esto que estoy adelantando aquí es porque este es el foro, hay que decirlo, y a ver si logro convencerlos de que por ahí creo que es una beta importante en la cual tenemos que trabajar. Y sí, para terminar, la medición de indicadores de público atendido por segmentos, definiendo muy bien qué era lo que les queríamos decir, y sí, medir si realmente les transmitimos mensajes que les interesaron, medir si les transmitimos mensajes que les dicen algo con respecto a su vida y al futuro de su vida, ¿no? Esos serían indicadores cualitativos. Y entonces sí estaríamos hablando de el tema de público e impacto de los programas de proyectos de ASTI en el trabajo que realizamos. Espero que no fui demasiado cansado y ojalá que no esté tan loco y que lo que estoy diciendo
tenga sentido. Muchas gracias. Muy enriquecedora, José Eduardo, la participación. Creo que se va fortaleciendo nuestra postura como mesa de trabajo. Por aquí, Constantino, hablábamos de estándares y José Eduardo nos habla de una diferenciación de estos estándares por nivel educativo y sobre todo el establecimiento de indicadores. Menciona él que para el futuro, para largo plazo, entiendo yo muy bien. Vamos a ver por ahí, una disculpa, Ileana, tenía usted la mano levantada, y Goretti, adelante, por favor, Ileana, con sus comentarios en este sentido, por favor. Sí, buenas tardes, ya casi tardes a todos. Pues bueno, en función de los indicadores, definitivamente las cuestiones de cuantitativas, pues dependerán incluso de la proyección estimada desde un inicio. Hoy en día tenemos una serie de variantes que ya mencionaron algunos de nuestros compañeros con respecto a las situaciones pandémicas, las variaciones en donde tenemos semáforos que ya no sabemos. Y con una planeación, con un semáforo color, con un resultado, con otro tipo de semáforo. Yo quisiera enfocarme, ahorita comentaba el maestro previo a mí, precisamente sobre los indicadores cualitativos. Y ahí quiero hacer un énfasis. Considero que hay 3 elementos que son determinantes hoy en el estudio del comportamiento del público, sobre todo el infantil. La realidad es que la educación formal está cambiando y nosotros también tenemos que cambiar a la par con ella. Definitivamente hay 3 aspectos que tenemos que considerar hoy, porque el niño ya no está aprendiendo de la forma en la que nosotros aprendimos. Por lo tanto, estos aspectos tendremos que adaptarlos para los procesos de divulgación. Uno de ellos es la movilidad. La situación que vivimos hoy es una realidad en cuanto a que no somos del lugar en el que estamos. Finalmente, estamos en un proceso en el cual las cuestiones regionales, las cuestiones locales, las cuestiones citadinas, mundiales, se están completamente mimetizando. Es decir, hoy en día tenemos la oportunidad de poder dar cursos y capacitaciones sin importar el lugar donde se encuentren. Y esa es una situación muy importante porque cualquier niño en cualquier lugar en donde se encuentre puede tener a través de un proceso de una red la información igual que un niño que esté en ciudad. Dentro de nuestros indicadores en los clubes de ciencia que tuvimos en el verano, pudimos notar esto. No hay una diferenciación en cuanto a la información. Es decir, los procesos de adaptabilidad de forma virtual no se dan. Es decir, se da lo mismo a todos, lo cual es una ventaja en muchos aspectos. Definitivamente la descentralización. ¿A qué me refiero con esto? Trabajar la multidisciplina. No hablar de ciencia con ciencia, sino que hablar de ciencia con conciencia de la vinculación de otras disciplinas. Nos ha quedado claro que en la medida que establezcamos que la ciencia es una repercusión en muchas de las áreas, sobre todo en el área sensible de la curiosidad nata del individuo, daremos estrategias y mecanismos para que cualquiera de las temáticas, por más complejas que parezcan, podamos hacer que el niño tenga esa simpatía y que de esta forma se involucre con el proceso. Es nuestro deber, dentro de la divulgación científica, simplificar estos procesos, no pasarlos de la misma manera, somos un filtro. Y definitivamente la tercera parte, la hibridación. El concepto de la hibridación es un concepto en el cual los niños están teniendo una capacitación no solamente de casa, no solamente de la escuela, sino de un contexto. La información que están recibiendo hoy a través de anuncios, a través de sistemas educativos más interactivos, no estamos alejados de ella. Yo he escuchado a través de las experiencias de éxito que han presentado cada uno de los consejos de cada uno de los estados, que cada uno posee procesos en los cuales está vinculando procesos virtuales o de multimedia o de cuestiones digitales con los conocimientos presenciales. Si bien, como lo dijo en la conferencia de ayer, la doctora, donde dice lo presencial es esencial, sí,
pero tenemos que entender que el recurso de las nuevas tecnologías es una herramienta a favor. ¿Para qué? Para fomentar lo que es la quinta investigación. Preguntarnos, preguntarnos y preguntarnos. Hablar de indicadores finales cualitativos a mí me preocuparía, porque querría decir que no estamos en un sistema flexible y la educación requiere flexibilidad, y más aún ahora en nuestros tiempos, en donde lo único cierto es lo incierto. Así que por mi parte sería mi aporte. Buenas tardes. Muchísimas gracias por compartirnos estos 3 aspectos interesantes en la educación y la divulgación. Y usted nos señala atinadamente que debemos tener flexibilidad en cuanto a la cuestión de los indicadores. Goretti, por favor, usted tenía la mano levantada, y después Rocío Martínez y Constantino. Adelante, Goretti, por favor. Bueno, pues una de las cosas que dijo Ileana que más me gustó fue lo de la ciencia con conciencia. Una de nuestras labores ahorita que estamos intentando realizar en el Fab Lab es cómo acercar esta ciencia y esta tecnología no solamente a los jóvenes o a lo que viene siendo a las como que al sector de educación, sino al público en general, considerando que las bases que describe un Fab Lab es un laboratorio de fabricación digital, que todas estas tecnologías están cerca del alcance al público. Entonces, uno de los programas que salió hace como 2 años es el Fab Lab móvil. Entonces, a partir de eso, tomamos las herramientas que podemos tener en nuestro taller, ya sea impresión láser, corte de vinil, corte láser, corte de vinil, impresión 3D, todas esas tecnologías que se vienen incluyendo a la industria 4.0, cómo acercarlo a las comunidades aledañas a Mérida. Entonces, a partir de esos programas se trabajó tanto con los maestros como los niños para crear programas o estrategias de educación para poder acercar la ciencia, para que sea sobre todo divertida y accesible a las personas, que creo que es algo que a veces se nos olvida bastante, que la ciencia a veces se queda como que en cada centro en específico, pero a veces no sabemos o cómo acercarlo a las personas o cómo cambiar sobre todo el enfoque de que la ciencia no es tan rigurosa como a veces se suele pensar, sino que puede ser divertida, flexible y accesible. Entonces, a partir de lo que viene siendo el Fab Lab móvil, hacemos esos primeros acercamientos con los niños y los maestros a la tecnología y cómo se pueden aplicar. Y la mayoría como de los indicadores que tenemos son cuestionarios previos al tema a dar y cuestionarios de cierre. Y usualmente como que nuestro público objetivo es la educación básica a partir de primero a sexto de primaria. Goretti, usted nos habla de estos indicadores y cuestionarios. ¿Son cuestionarios o indicadores cualitativos, cuantitativos? ¿Qué tipo de indicadores maneja? Usualmente este tipo de indicadores son cuantitativos, porque ahí tenemos cuantitativos y cualitativos, porque primero tenemos el cuestionario del tema previo, qué tanto conocimiento previo tienen tanto los maestros como los niños de lo que viene siendo el tema a impartir. Por ejemplo, tenemos uno muy como que básico de color o de la ciencia detrás del color y de la luz. Y también, por ejemplo, en cuestión de indicadores cuantitativos tenemos, por ejemplo, no es lo mismo el público de 6 a 8 años, que los cuestionarios usualmente son de un poco más cualitativos, a los cuestionarios de quinto y sexto, que son más cuantitativos, que tanta información un poco más específica pueden tener del tema. Okay. Nos está hablando entonces de indicadores diferenciados por la edad, ¿verdad? Por el rango escolar. Muy bien. Muchísimas gracias, Goretti, en este sentido.
Rocío, ¿usted quería aportar algo sobre el tema de los indicadores? Sí, Victoria, gracias. Teniendo como referencia una institución que ya tiene muchos años trabajando en cómo medir y cómo documentar el impacto de un trabajo en diferentes áreas y que de cierta forma ha tenido buenos resultados, es por ejemplo el Sistema Nacional de Investigadores. Ellos por áreas crean marcos de referencia que son cualitativos y cuantitativos. ¿Sí? Entonces, tratando de llegar a una solución, bueno, a una idea integral y uniendo las ideas de mis compañeros, por ejemplo, se me ocurre que tal vez esos marcos de referencias cualitativos y cuantitativos podrían ser, como bien menciona Goretti, por niveles educativos, ¿no? Por básico, medio superior, superior. Y al ponerle la palabra de marcos de referencia, creo que a lo mejor puede ahí converger con la idea de Iliana de que sean flexibles, de que cada área va a tener diferentes referencias para cuantificar los resultados de su estrategia, ¿no? Ese es el primer punto. Platicándoles un poquito de la estrategia que yo hice el semestre pasado, durante la clase de taller de desarrollo científico, los puse a hacer un proyectito pequeñito a los estudiantes de superior y los llevé directo con los resultados a realizar pósters científicos. El ABC de la observación, objetivos, justificación, resultados. Y los llevé a hacer un póster científico que lo publicaron en Twitter. ¿Sí? Ahí lo que hice con la estadística de Twitter es todo el impacto, números, ¿no? Ahí yo tuve estadística del impacto con los números y también cualitativo, porque también te da, involucras a la sociedad, ¿no? La forma en la que yo traté de involucrar a todo el público y impactar a toda la sociedad fue dar 2 premios. El primer premio fue al mejor póster científico evaluado por expertos en el área. Y el otro, como llegamos a permear un poquito a todos los niveles de la sociedad, fue el mejor póster. Era el más popular, el que tuviera más shares, más likes, más twitters, más retweets. Y estuvo padre porque había comentarios de abuelas, de mamás, de tíos, de tal, ¿no? Entonces, de cierta forma logramos permear ahí. Y coincido con la idea de a lo mejor es muy difícil porque cada área es diferente, porque cada contexto regional es muy diferente, los temas que se van a abordar son diferentes, pero lo que sí es que debemos de tratar de encaminar a lo mejor a marcos de referencias cualitativos y cuantitativos, ¿no? Se me hizo también muy interesante, por último, repito, en el segundo punto, el comentario de la apropiación social, ¿no? Hoy en día todos sabemos manejar celulares, pantallas táctiles, toda esa tecnología, pero la sociedad no sabe la tecnología que hay detrás ni cómo la ciencia impulsa esos desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces, por ahí en esos marcos de referencia debería de estar la parte de la alfabetización científica, ¿no? Crear que los proyectos que se planteen vayan enfocados a promover a lo mejor la alfabetización científica para crear una sociedad que sepa aprender sola, que desarrolle un pensamiento crítico o que sepa seleccionar la información correcta, que ahorita es un mar de información al que pueden tener acceso, ¿no? Gracias, Rocío. Bueno, pues vamos a intentar que nuestro relator Avelino vaya intentando sintetizar todas estas aportaciones muy enriquecedoras, porque Rocío nos habla de establecer marcos de referencia por áreas y nos comenta de las redes sociales, como decía Ileana, que coincide mucho porque pues el punto número 1 que nos señalaba era la movilidad, que no existe ya un espacio, sino que es la misma información realmente para todos. Entonces, vamos a ver, estábamos en el punto original de que teníamos indicadores únicamente cualitativos, ¿verdad? Y estamos estableciendo el punto de llegada como mesa de trabajo, que es el establecimiento de indicadores flexibles, de indicadores diferenciados por edad, de estándares de medición hacia futuro. Entonces,
este es un punto importante. Estamos hablando de que estábamos en un apartado estático de indicadores cuantitativos y estamos proponiendo migrar hacia estos indicadores flexibles, diferenciados, relacionados con la edad a largo plazo, y Constantino nos decía en su primera intervención que hay que verlo a nivel país, ¿sí? O sea, que cada estado pueda contar con unos indicadores similares, de acuerdo, obviamente, a cada criterio a lo que estamos viendo, a nivel nacional. Y ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos a esos indicadores que estamos proponiendo? ¿Cuáles son esos indicadores que queremos medir o podemos proponer? Y yo creo que si logramos aterrizar este punto, es una propuesta muy interesante como mesa de trabajo. Recuerden que tenemos que sacar de aquí por lo menos 5 ideas, ¿no? Entonces, Constantino, tenías un comentario adicional. RC no tiene un comentario después. Ileana y Goretti, si vamos bien. Constantino, adelante, por favor. Y miren, compañeros, yo veo que la experiencia de todos es muy diferente. Y esto nos puede, para mí es muy importante. Voy a poner un poco antecedente. Nada más un ejemplo. Por ejemplo, nosotros adquirimos un Robot Now porque vimos que el Consejo de San Luis Potosí tenía ruidoso. Ajá, y hizo cápsulas. Ese robot lo llevamos a las comunidades, ¿sí? Entonces, era hacer una demostración y a tener que los niños tuvieran un acercamiento. Pero comenzamos a segmentar nuestras actividades. ¿Por qué? A los de preescolar les hablábamos de los sentidos. A los niños, a los de preescolar y los primeros grados. Posteriormente nos traían de secundaria. Con los de la secundaria comenzábamos a hablar sobre programación. Y un caso bien curioso, cuando uno está, para mí como que divulgar es algo así como muy artesanal, ¿no? Porque cada quien puede, mis compañeros toman el robot y ellos van viendo de qué manera van, pueden ir aportando ese interés hacia su público. Entonces, en una ocasión, llegamos a una universidad y con alumnos de ingeniería, y como vieron que antes habían entrado a niños, porque primero atendemos a niños, a jóvenes, y en la tarde atendemos preparatorias y universidades, y dicen, ay, ¿qué se puede mostrar? Pusimos una actividad sobre el método científico de cómo podían encontrar novia, y todos hicimos el ejercicio, y quien terminara el ejercicio, íbamos a hablar sobre protocolos de comunicación con el robot, ¿sí? Y el que iba contestando, y bueno, muchos le echaron muchas ganas, ahora sí que el premio era que hiciera todos los pasos y que contestara todas todo lo que tengo. Mi formación, soy ingeniero en comunicación y electrónica, y entonces le digo, y el que me conteste sobre los protocolos, las 5 preguntas, va a poder mandar el mensaje de quién es la susodicha. Y entonces, pues yo pensé que 1 o 2, pues no, eran 20 personas que mandaron su mensaje. Entonces, cuando uno dice, ¿qué estrategia tomas? O sea, tú la puedes proyectar, en el escritorio la puedes proyectar, pero cuando la estás ejecutando, porque he tenido la fortuna tanto de aportar en la parte de diseñar y ejecutar. Cuando uno tiene esta oportunidad, se da cuenta de la importancia de las actividades que haces, ¿sí? Entonces ahí me di cuenta que todos estamos hambrientos de una historia. Todos estamos hambrientos de conocer algo, pero lo que impacta realmente es cuando ejecutamos ese algo. Entonces, en el Consejo de Ciencia del Estado de Guerrero, lo que tiene que ver cuando hacemos prototipos y se los llevan funcionando, los conceptos de qué es energía, de qué es una energía potencial, qué es una energía, quedan tan claros que yo creo que esos niños ya los estamos encaminando a una vocación científica. Por eso es tan importante para mí la divulgación.
Y para mí son importantes los indicadores, como dicen los compañeros, tienen que ser flexibles y tenemos que hacer una serie de adecuaciones en cada estado y los estados en cada región, ¿sí? Porque no es lo mismo estar en la zona de Acapulco que estar en la zona de la montaña. ¿Y cómo lo podemos lograr? Primero, vinculando, compartiendo nuestras experiencias, haciendo asambleas y foros para ir acotando, ¿sí? A nivel nacional lo que pretendemos, nuestras estrategias y las acciones, que eso definitivamente, que una estrategia nacional como la de la apropiación fue muy acertada y que cada estado la va haciendo conforme a las necesidades. Por ejemplo, es como yo cuando lo del robot, con los niños de preescolar hablo sobre los sentidos y con los de la universidad, de la carrera de informática o que tengan que ver con las carreras de comunicaciones, hablamos sobre protocolos. Entonces, yo creo que así más o menos, desde mi punto de vista. Gracias, compañeros. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí resaltamos nuevamente la importancia del mensaje con el tipo de público, como usted bien comenta, Constantino, y cómo los conceptos quedan claros cuando tienen una motivación extra para aprenderlo, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que hemos hablado un poco de cómo queremos que sean estos indicadores, ¿no? Pero, y cómo se relacionan con el tipo de público. Y volvemos nuevamente al tema que nos ocupaba al inicio. Estamos cubriendo el mercado objetivo, el público meta, que nos hemos propuesto en nuestras actividades. Es como ir de la mano cada una de estas cosas, ¿no? Indicadores, mensajes, público. Yo quisiera pedirle a nuestro relator, el maestro Avelino Hernández, si nos puede hacer una síntesis de lo que llevamos hasta este momento para tener un poco claro hacia dónde vamos, o sea, hacia nuestro puerto de llegada y qué vamos a utilizar. Avelino. Gracias, Victoria. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Adelante. Sí, bien, pues en primer lugar yo creo que felicitar a la mesa por estar compartiendo experiencias y conceptos que creo que son muy importantes, ¿no? Como relator quisiera destacar primero, estamos viendo que en la mesa hemos comentado diversas experiencias de apropiación social de la ciencia. En cada lugar, en cada estado, estamos haciendo cosas muy interesantes. Y bueno, creo que en ese sentido este encuentro nacional de apropiación social de la ciencia está cumpliendo su cometido porque está acercando estas experiencias. Creo que ahorita el hecho nos hablaron de diferentes estados, de Veracruz, de Guerrero, de Coahuila, de diferentes lugares, y lo primero que encontramos es que cada quien está haciendo cosas muy interesantes en diferentes partes de la República y que este encuentro nacional, pues sí tiene sentido en términos de que lo propusimos y en términos de que se esté haciendo. Y yo creo que eso quiere decir que una recomendación que podremos hacer a la organización de la Comisión de Apropiación de la Ciencia y la Tecnología es que ahora continuemos tal vez con otros eventos que nos vayan dando la pauta a ir compartiendo estas experiencias y a poderlas ir asimilando, apropiándonos todos nosotros de las diferentes experiencias que tenemos locales en las entidades y que de alguna manera podamos reflexionar a
la luz de lo que es de lo que hemos venido concibiendo como Programa Nacional de Apropiación Social de la Ciencia. La segunda conclusión que podríamos decir es que toda esta actividad, experiencia, programas, acciones que llevamos a cabo en el tema de apropiación social de la ciencia, pues lo hemos medido con ciertos indicadores cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, algunos decían, bueno, pues lo hacemos de una manera, utilizamos, por ejemplo, creo que prácticamente todos coincidimos que usamos pues cuestionarios, por ejemplo, para preguntarle a los públicos pues lo que piensan y en esa medida tratamos de medir a qué público llegamos y cómo llegamos. Sin embargo, aquí, bueno, hemos hablado de que habría que abundar en la parte de medición de los indicadores con los que medimos nuestras actividades de apropiación social de la ciencia, de poder aplicar algunos estándares. Fue, creo que, una cosa muy abundante, bueno, importante, las consideraciones que algunos hicieron de ustedes para hablar de los indicadores cualitativos. Por ejemplo, ¿qué queremos con hacer una acción de apropiación social de la ciencia? O sea, queremos llegar a un público y cómo lo medimos y qué queremos hacer para cuando ya hicimos esa actividad, cuál es el producto esperado que queremos. Y ese producto esperado no necesariamente tiene que ser cuantitativo, sino podría ser cualitativo. Así lo mencionaron, por ejemplo, cuando decíamos, bueno, si yo enseño algo de apropiación social de la ciencia, lo que espero de ese público es que comprenda, es que se apropie de cierto conocimiento o de ciertas tecnologías. Entonces, ese es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Que yo creo que debiéramos de abundar. Entonces, podríamos decir tal vez que este segundo tema de la medición de indicadores cuantitativos y cualitativos y de poder tener referencias en términos de la actividad de apropiación de la ciencia, es un tema que aquí lo pusimos en la mesa, pero no está terminado. Yo creo que tal vez a lo mejor habría que dedicar un encuentro, tal vez para hablar de este tema y de compartir experiencias en concreto que nos pudieran ir aportando conocimiento y tal vez la utilidad de cómo usamos ciertos indicadores de medición en un lado y en otro, y tal vez en esa medida podamos aprender. Entonces, los indicadores es un tema de aprendizaje que creo que la mesa está poniendo, pero precisamente para continuar aprendiendo y para poderlo asimilar y poder apropiarnos de ello en base a las experiencias que tenemos en diferentes lugares, ¿no? También hablamos de los marcos de referencia. Hablamos, por ejemplo, de que la educación está cambiando y que entonces las formas de comunicación también tendría que cambiar. Estamos hablando de la modalidad, de la movilidad que hoy tienen los públicos y de el impacto que tienen las redes sociales. Entonces, este marco de referencia, pues de alguna manera, aunque lo hemos vivido, creo que no lo hemos reflexionado suficientemente,
¿Por qué? Bueno, pues porque de pronto nos agarró la pandemia, de pronto parece que bueno, pues un poco nos fuimos adaptando, nos hemos ido adaptando, pero creo que este es un tema muy importante que debemos de reflexionar. Un poco en este sentido es cuáles son las pautas que en esta mesa ya se están poniendo para hablar de las políticas que debemos de generar en términos de comunicación y en términos de apropiación social de la ciencia. Entonces, creo que esas políticas, por lo que ustedes comentaron, debieran de tomar en cuenta las referencias propias de nuestras realidades en nuestras entidades, tomar en cuenta los cambios en la educación y tomar en cuenta que los públicos se están moviendo, están tomando características y perfiles muy particulares y que hay un impacto generalizado de las redes sociales y que estos 4 elementos son elementos que tendríamos que tomar como ese marco de referencia a donde insertamos nuestros programas de apropiación social de la ciencia. Entonces, creo que ese es un tercer punto que podríamos acotar. Y un cuarto punto, podríamos hablar de que los públicos están seleccionados pues en función de las metas que queremos alcanzar en esos públicos, ¿no? En general, hemos dicho que nuestros trabajos, nuestra actividad, los programas que hacemos de apropiación social de la ciencia han ido muy enfocados a la parte de niños y jóvenes y de público en general. Pero, por ejemplo, niños y jóvenes está muy claramente acotado. Pero cuando hablamos de público en general, un poco está más difuso. Entonces, tal vez aquí definir esa parte de los públicos que tienen que ver. Fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos un público, les comento una experiencia de aquí de Torreón que se hace en FIRST Robotics. Este programa de robótica que se hace con jóvenes y que se hace de concurso a nivel internacional, se hace en función de retos. Entonces, a ese público le ponen un reto. Y sobre ese reto trabajan en todo lo que tiene que ver con robótica, con tecnologías de información. Se me hace una muy buena estrategia. Digo, solamente lo comento como una experiencia que aquí hemos tenido, ¿verdad? Y que los retos y esos retos entonces obligan, digamos, a conducir los esfuerzos hacia cierto tipo de resultados. Lo comento solamente como una experiencia, pero creo que todos nos proponemos cierto tipo de metas, tal vez no de retos, pero cierto tipo de metas cuando queremos alcanzar eso. Y a mí me parece que en este punto es muy importante segmentar tanto los públicos como las tecnologías, como algunos de ustedes hablaron. Es muy diferente acercarse a los niños, acercarse a los jóvenes o acercarse a públicos más profesionalizantes, como ya pudieran ser estudiantes o alumnos en escuelas de profesionales, ¿no? Entonces, tenemos públicos diferentes y tecnologías diferentes. Y entonces tendríamos que tomar esa segmentación. No solamente tenemos que seleccionar públicos, sino contenidos, interfaces. ¿Con qué interfaces vamos a ir a un público? Estos públicos son diferentes, requieren de necesidades diferentes y como decía Constantino, ahí encontró una motivación en los jóvenes para decirles, oye, pues si quieres encontrar novia tienes que resolver estas preguntas y pues vemos que esa motivación los motivó, ¿verdad? Y los hizo que utilizaran esa tecnología. Bueno, pues de todo se vale.
pero creo que como decía por aquí, déjenme veo mis notas, como decía Carlos, como decía José Eduardo, ¿verdad? Pues un poco eso tiene que ver con esa formación cultural que buscamos. Entonces, un punto importante que podríamos concluir en ese sentido, como esas 5 temas que nos puso como una meta victoria, pues tendríamos que pensar en que hay que las actividades de apropiación de ciencia y tecnología tienen que definir claramente los públicos y las estrategias y las tecnologías. Estas 3 cosas son sumamente importantes para cada una de las actividades que realizamos. Creo que si nosotros tuviéramos estos lineamientos y todos trabajáramos en ello, nos permitiría tal vez tener una mejor medición y tal vez un mejor alcance de las políticas que en cada entidad realizamos en esta parte, ¿no? Un tema que también en el marco de referencia tendríamos que apuntar es el tema que comentamos, se comentó en la mesa en términos de que hoy la educación, hoy la comunicación de la ciencia es híbrida. Es decir, estamos, y seguramente esto llegó para quedarse, y creo que para quedarse bien, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hoy tenemos educación en casa y educación fuera de casa. Y tenemos educación en la escuela y tenemos educación en las redes, o tenemos información, o como le queramos llamar, pero entonces ahí tenemos un contexto híbrido en el cual tenemos que aprender. Y yo le agregaría, si me lo permiten, creo que algunos también lo dijeron, hoy tiene que ver con esos públicos, cómo nos escuchan. Porque a veces nosotros sabemos qué es lo que queremos decirles, ¿verdad? O más o menos, qué queremos comunicarles, pero a veces poco nos ponemos a pensar cómo nos escuchan, o cómo entienden, o cómo comprenden lo que les queremos decir. Hoy veo con gran interés cómo, por ejemplo, los niños y los jóvenes hoy se vuelven más audiovisuales. Así es. Ya no, creo que este es un punto importante. Ya no leen. Hoy lo que quieren es ver un video que les da información muy puntual, que las imágenes les dan el contexto y que el objetivo que está en el video lo pueden percibir con mucha claridad. Entonces, creo que ese es un punto a destacar, lo audiovisual, la importancia del audiovisual, maestro Avelino. No sé si quiera terminar de redondear este punto, porque tenemos varias personas más interesadas en hacer comentarios respecto a su aportación. Sí, de hecho con esto estoy terminando y lo estoy poniendo solamente en este contexto de que tenemos que segmentar los públicos, segmentar las tecnologías, y que en esa parte del contexto debiéramos, así como decimos, las redes sociales, pero el aprendizaje. ¿Cómo se hace el aprendizaje hoy? Y ese aprendizaje tiene 2 vías. ¿Quién emite los mensajes y quién los recibe? Y tenemos un medio. ¿Cómo se hace cómo se transmite y cómo llega ese medio? Y ese medio hoy está cambiando totalmente en el contexto de la educación y en el contexto de la comunicación de la ciencia. Con esto termino y podríamos entonces dar paso a los comentarios que me ayudarán a agregar estas 5 grandes ideas que estamos aportando
que ustedes han aportado en la mesa, perdón. Gracias, Victoria. Muchísimas gracias por toda esta aportación. Creo que queda una aportación muy completa para lo que queremos proponer como mesa de trabajo. Tenemos muchas manos levantadas. Dios mío, vamos a ver quién era primero. RC, discúlpeme, tenía usted levantada la mano desde hace un momento y discúlpeme que le llame RC, pero lo único que veo en pantalla son sus iniciales. Adelante, por favor. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Rodrigo Cigarroa, director de Cifra Producciones. El día de hoy, bueno, pues yo estoy aquí escuchando las diferentes estrategias que están manejando. Nosotros estamos trabajando de la mano con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila para poder acercar la ciencia a los niños y buscar las maneras en las que podemos llevarles el conocimiento, porque, bueno, como sabemos, pues es un poco complejo actualmente hacer que puedan apropiarse de este conocimiento, debido a que también la pandemia pues nos ha orillado a este reto enorme de la migración a las plataformas digitales. Entonces, yo creo que una de las cosas principales que tenemos que aterrizar es darnos cuenta de que, o sea, esto ya nos ha rebasado por mucho, ¿no? El tema de cómo hemos transmitido anteriormente el conocimiento ya se quedó atrás. Nosotros necesitamos hacer nuevas estrategias para poderles hacer llegar el conocimiento a los jóvenes o a los niños, dependiendo del segmento de la población que queramos impactar, ¿no? Pero una de las cosas más importantes sería diseñar los programas que sea que vayamos a tener y poderlos transicionar a las plataformas en tendencia. Yo actualmente no veo que puedan que se pueda hacer mucho contenido, por ejemplo, para redes sociales o plataformas digitales que estén en tendencia. Si ustedes saben, la mayoría del contenido que encontramos pues es regularmente en el aula de trabajo, y después del aula de trabajo pues los niños se la pasan en la computadora o se la pasan en el celular. ¿Cómo podemos hacer llegar este conocimiento al alcance del celular, que es lo que tienen más próximo? Incluso en cualquier sector de la población, las plataformas digitales son una tendencia muy, muy importante. Entonces, yo creo que sí deberíamos de intentar migrar, porque ha sido un reto, a pesar de la pandemia, para muchas instituciones y sobre todo gubernamentales, lograr esta transición, ¿no? No sé si ustedes han trabajado en esta parte de poner todo el contenido ya en diferentes plataformas que se pueden utilizar como Twitch, como TikTok, como Facebook, y todas estas cosas que utilizan los niños todos los días. No necesariamente tiene que ser contenido tan cansado, tan largo, sino que pueden ser cosas muy concisas, que tengan un verdadero impacto y que despierten el interés en la ciencia por los pequeños, ¿no? O dependiendo de dónde queramos dirigir nuestro fin social. Entonces, esta es una de las áreas de oportunidad súper grandes que yo veo que se tienen actualmente, y en todas partes, no nada más en el sector gubernamental, en todas partes hay todavía muchísimas instituciones de educación que no han podido migrar totalmente a las plataformas digitales. Pues es algo complejo porque no estábamos acostumbrados. Ahora pues sí tenemos la capacidad de hacer contenido didáctico. Para esto pues desarrollamos diferentes programas. Uno de los programas que estamos trabajando nosotros actualmente junto con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila es de ciencia móvil. Es un programa que es del Laboratorio Nómada del Agua, en el que se habla sobre un contenido muy sencillo, pero de gran impacto social, que es sobre el cuidado del agua. Por ponerles un ejemplo, aquí se ven pues detalles muy
muy simplificados de cómo podemos cuidar este recurso, etcétera, pero nosotros vamos a hacer esto totalmente digital. Nos hemos dado cuenta que el impacto a veces puede ser, pues, muy cuantitativo, pero también depende muchísimo de la calidad del contenido que nosotros desarrollamos y del capital humano que lo está llevando a cabo, ¿no? Cuando nosotros tenemos personas muy comprometidas a hacer este tipo de proyectos, es cuando de verdad tenemos más impacto y puede llegar a esos, de cada 10 niños, tener a lo mejor 2, 3 interesados y decir, ok, me interesa esto, o sea, pero ¿cómo me lo puedes transferir para que yo lo entienda? Porque al final de cuentas, una de las cosas que hemos estado haciendo es hacer clases por Zoom o por Teams y esto pues termina siendo también una plataforma que, o sea, está bien para nosotros, esta plataforma está excelente porque nos podemos comunicar muy bien, pero ¿qué tan amigable es esto para los niños o qué tanto esto deja de ser algo como de obligación en la que dices, sabes que yo me identifico más si yo viera mi clase en Twitch, que es una plataforma que está actualmente en un nivel muy alto y va a tener un boom en un tiempo muy corto. Entonces, o si yo viera pequeños videos que me despierten mi interés por la ciencia en un TikTok o en alguna otra plataforma. Para eso, pues claro que tenemos que desarrollar estrategias para crear ese contenido, migrarlo y poderlo ubicar ahí en ese lugar específico. Correcto. Nosotros, bueno, pues estamos trabajando actualmente dentro del COECIT con este programa de Laboratorio Nómada del Agua, también con un programa de energías renovables en el que vamos a llevar a cabo todo este tipo de contenidos, pero por medio de lo digital. Y yo les propondría como instituciones a todos ustedes que si de verdad quieren tener un impacto, es algo complejo porque pues no es un reto gigante, pero lo primero está en decir voy a desarrollar algo tanto de conocimiento que sea muy conciso y lo voy a migrar a una plataforma que utilicen los niños o los jóvenes, porque eso es lo que les va a dar a ustedes, lo que les va a llenar esos indicadores que en realidad es lo que nos importa, ¿no? Porque al final de cuentas podemos dar 100,000 talleres y si no tenemos impacto todo termina en lo mismo, ¿no? De nada nos sirve dar 300,000 clases y que ningún niño se interese el día de mañana por esto, o sea, por la ciencia, la tecnología o lo que sea que queramos impactar en la sociedad. Entonces, si hacemos cosas muy concisas y lo logramos ubicar en una plataforma digital que está en tendencia o que viene a ser un boom, nuestro impacto va a crecer exponencialmente, que al final de cuentas eso es lo que nosotros queremos y pues bueno, eso yo creo que es algo muy importante que debemos todos tener en cuenta. A veces manejamos muchísimo contenido, mucho contenido, que es súper padrísimo manejar todo este contenido, pero si no lo resumimos y si no lo hacemos en algo tan simple y tan sencillo como un video de 30 segundos o de 1 minuto, al final de cuentas no nos sirve porque no estamos teniendo el impacto que queremos. Aparte, por medio de las redes sociales podemos segmentar población, podemos ver a quién le está llegando, las personas que se están interesando. Esto es, prácticamente tenemos muchísimas herramientas que no hemos estado explotando y yo creo que el tema de la pandemia, a pesar de ser algo muy triste, sí nos ha orillado a hacer esta transición y vamos a seguir así, vamos a seguir trabajando por medio de lo digital, de lo virtual. Esto no se va, esto va a seguir y incluso va a seguir incrementando. O sea, las plataformas digitales son ahorita lo que tiene mucho más audiencia y donde de manera mejor podemos llegar a donde queremos estar. Entonces, eso es mi aportación.
Muchísimas Le gracias. agradezco, yo creo que le agradezco muchísimo este comentario. Creo que nos queda muy claro el alcance de los medios masivos de comunicación social, de las redes sociales y su papel tan importante que están jugando ahora con la divulgación de la ciencia y la importancia que deberían seguir incrementando para incrementar nuestros públicos. Miren, debemos estar concluyendo las 12:15 del mediodía. Nos están proponiendo que aumentemos 8 minutos más. Esto es 12:23. Entonces, prácticamente nos queda muy poquito tiempo. Y me gustaría que todos puedan participar, los que tienen levantados la mano. Veo por aquí, Iliana tiene levantada la mano desde hace un rato, Goretti también, José Eduardo por acá, Manuel Aguilera. Constantino quería complementar su aportación. ¿Qué les parece si buscando dar la participación a todos ustedes e intentar concluir en tiempo y forma nuestra mesa de trabajo, hacemos intervenciones muy breves, muy concretas, muy sucintas, para que tengan oportunidad todos de terminar de afinar las ideas que tan interesantes han estado surgiendo en este grupo de trabajo? Ileana, por favor, brevemente su comentario de cierre para nuestra mesa de trabajo, por favor. Sí, muchas gracias, Cecilia. Bueno, número 1, yo tengo una... ¿Le escuchamos entrecortado, Ileana? ¿Sí? ¿Ya Sí. estoy? Sí. Sí, ok. Mi comentario va hacia los mercados meta. Los mercados meta no lo son ahora. Tiene que ver con un meta expansivo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo diseñar mi actividad, pero las condiciones de ahora nos invitan a nuevos participantes que ni siquiera estaban contemplados. Tuvimos la experiencia en la Feria del Libro, terminada la semana pasada, en la cual teníamos diseño de algunos talleres en los cuales estaban diseñados para secundaria, pero en realidad la gente, el público en general, que sí faltará por definir, empezó a tener esta dinámica de participación. No estaban considerados y, sin embargo, fortalecieron nuestros indicadores. Por otro lado, cuando trabajamos lo que fue clubs y talleres en verano del sistema virtual, los participantes también fueron los abuelos, que no están considerados nunca en los indicadores, pero ya forman parte de lo que es un meta expansivo. En cuanto a las cuestiones que plantearon aquí para poder llevar a cabo, poder trabajar mejor los indicadores cualitativos, definitivamente el hecho de poder diseñar, como lo comentaba el maestro Constantino, y proyectar, pero sobre todo después replicar y poder modificar, estandarizar, ver qué es lo que funciona, definitivamente nos hará poder tener mejores indicativos. Por el momento, estamos en una efervescencia en la que estamos en una situación en la que estamos viviendo una situación atípica. Será complejo poder llegar a estrategias claras y definidas. Sin embargo, sí, los procesos que ya mencionó el maestro Avelino definitivamente ayudarán. Por último, mi comentario en el caso del compañero Rodrigo. Definitivamente, las situaciones, los productos educativos tienen dos vías, las vías sincrónicas y las vías asincrónicas. Un producto vía sincrónica tendrá que intervenirse en lo que corresponde a tiempo y espacio. Es decir, el espacio no será diferente, pero el tiempo será de coincidencia y será el mismo. Ese tipo de intervenciones tienen que ver cuando yo puedo estar como en este momento, pero vemos un producto que ya está elaborado. Y en el caso de lo asincrónico es cuando está elaborado todo el producto. Definitivamente, las nuevas narrativas de divulgación científica que están apoyadas en flexibilidad y en aportes emocionales tienen que ver como repercusión los productos digitales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ileana. Muy interesante su postura sobre los mercados meta expansivos y cómo debemos tener esta adaptabilidad en los contenidos. Muchísimas gracias. Goretti, su último comentario final para la mesa de trabajo, por favor. Bueno,
De las cosas que me gustaría como que aportar es que sobre todo, si bien podemos crear proyectos y estrategias para realmente marcar una verdadera diferencia, es al momento de desarrollar estos programas y estrategias y teniendo los indicadores, como comentaban, deben de ser indicadores flexibles y sobre todo cuando se diseña un proyecto y un programa, al tener un mercado meta y un objetivo claro, a través de eso poder generar estrategias adecuadas y a partir de qué estrategia es la más adecuada para cada tipo de programa. No es lo mismo desarrollar un programa para un niño o para un agente de un sector más juvenil. Entonces, para ello podríamos tomar esa flexibilidad de desarrollar tanto programas que sean completamente físicos, completamente digitales o híbridos, de tal manera que en el lance que podamos tener sea una didáctica más accesible. Sobre todo, una de las cosas que creo que no se abordó, que a veces no todos tenemos la posibilidad de llegar, o mejor que nada, no todos tenemos como que la posibilidad de tener esas tecnologías al alcance. ¿Cómo podemos hacer que esas tecnologías puedan llegar al alcance a través de estos programas y cómo sobre todo incluir a estas personas que podríamos decir que son de un sector vulnerable para que se puedan acercar a la ciencia y poderse apropiar de esta tecnología, de estas fuentes de información nuevas y sobre todo de esta innovación? Correcto. Muy bien, muchísimas gracias por su aportación. Muy interesante. Estamos hablando de migrar a las nuevas tecnologías, pero ¿qué pasa con los sectores vulnerables que no están al alcance, que no tienen al alcance estas tecnologías? Muchas gracias por su aportación. Constantino, usted tenía levantada la mano. Por favor, brevemente un comentario de cierre para nuestra mesa de trabajo, por favor. Pues primero agradecerle a todos. Tomando el comentario de Rodrigo, yo creo que nuestros proyectos de divulgación y apropiación han sido exitosos porque yo no me cabe ninguna duda que todos los que estamos aquí estamos muy apasionados, somos personas muy comprometidas, pero necesitamos que nuestros consejos consigan políticas públicas que vayan acorde a nuestras necesidades, ¿sí? Que éstas puedan ser tan transparentes que no haya ninguna duda de nuestras actividades. Y el comentario es por los casos que se están dando, ¿sí? Yo no me cabe duda que todo divulgador y toda la persona que siga la divulgación son las personas que tratan de que el conocimiento alcance a todos. También que la vinculación entre que quien está generando puedan hacer que lleguen a todos los estratos, tantos altos, bajos, gente vulnerable. Y para concluir, sí se necesita que nuestros consejos tengan mayor vinculación para que las estrategias y las acciones a nivel nacional sean efectivas. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Constantino, por su aportación. Muy amable por recordarnos las políticas públicas y el conocimiento que debe llegar a todos. La licenciada Flor Aguilar, su comentario de cierre, por favor, para nuestra mesa de trabajo el día de hoy. No le escuchamos. Sí. Buenos días, sí. Así lo haré muy breve. Igual no me presenté en un inicio. Soy Flor Aguilar y colaboro con el Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología en Baja California Sur. Bueno, pues el público que seleccionamos para estas metas, en este caso nosotros, es por medio de un proyecto de red de adolescentes de cambio, así lo llamamos, es con jóvenes. Entonces, estamos trabajando con ellos basándonos en la Agenda 2030, ya que tenemos que dejarles, pues nosotros ya somos una generación que estamos saliendo y ellos son quienes vienen a
como herencia se podría decir, dejarles el amor por el planeta y el ver la manera de aprovechar las ciencias y tecnologías con innovaciones y que puedan mejorar para nuestro planeta, ¿no? También estamos incluyendo a los más pequeños de una forma más dinámica para que se vayan induciendo también en esto de la ciencia y la tecnología. Pues esto es por medio de videos como tipos de experimento, que ellos vayan teniendo esa inquietud de hacer las cosas y que pues persuadirlos a que colaboren con nosotros y estamos teniendo muy buen resultado. Muchísimas gracias, Flor, por recordarnos los objetivos de la Agenda 2030. Por supuesto que sí, muy importante para seguir y orientar nuestras actividades de divulgación hacia los jóvenes. Ana Cristina, ¿nos puede compartir su aportación, por favor? Brevemente, dos cosas. Cuidar siempre que hagamos divulgación, de no caer nada más en dar información, sino el reto es entablar el diálogo con la población con la que nos estamos dirigiendo. O sea, lograr un diálogo, porque eso también nos va a permitir enriquecer e ir adaptando las estrategias. Y por otro lado, dentro de los indicadores y la evaluación, el evaluar los materiales que se generan, el material didáctico, los experimentos, cualquier tipo de medio y material didáctico que se genere, evaluarlo, porque eso también va a permitir, en lo posible, el poderlo utilizar en otros programas o estrategias, algo ya validado, nada más. Gracias. Gracias por su aportación, Ana Cristina, tiene muchísima razón. El medio que utilizamos para divulgar la ciencia tiene que ser efectivo para poder comunicar el mensaje adecuadamente. Por ahí teníamos a alguien más que quería participar. Me faltaba Manuel Aguilera, José Eduardo también. ¿Sigue en la sala? ¿Ya se tuvieron que retirar? Aquí estoy. José Eduardo, adelante, no te escuchaba, por favor. ¿Quiere compartirnos su última aportación a la mesa? Claro que sí, muy breve. Primero que nada, qué asombro toda esta mesa de trabajo, que realmente ha mostrado lo que decía Constantino, qué gran cantidad de responsables de este tema, que estamos todos apasionados y con ganas. Pero también quiero tomar, y por eso pedir la palabra, algo que dijo Constantino y que me parece que debería ser una conclusión importantísima de la mesa, ¿no? Que es elevar la demanda desde la red NACECIT a las autoridades federales, pero también para que se hiciera hacia las autoridades estatales, de que realmente hay una política pública mucho más definida de difusión y divulgación de la ciencia en aras de construir una verdadera cultura positiva y proactiva de ciencia, tecnología e innovación. Por último, a mí me parece que hay que resaltar el concepto de que el mensaje manda, ¿no? Si no tenemos mucha claridad de una filosofía, de una idea central que es el punto de fuga de toda nuestra perspectiva, de qué es lo que queremos transmitir, pues sí, yo he oído aquí diversidad de estrategias y de instrumentos que se pueden utilizar y de segmentos a los cuales llegar, etcétera. Pero es que primero tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos decir y hacia dónde y con qué fin estamos diciendo todo esto, ¿no? Hay que retomar esos principios de entrada que ya se expusieron entre todos nosotros en años anteriores. Hay que recapitular en ellos y sí, construir una estrategia, pero a partir de una filosofía, de una política, y sí, los instrumentos. Y ahora sí, por último, no me cabe duda que tarde que temprano tendremos que regresar a lo presencial. Sí, es valiosísimo lo que hemos aprendido de lo virtual y seguramente lo vamos a seguir utilizando, pero la formación de niños y jóvenes
tiene que regresar forzosamente a lo presencial. Eso no lo podemos sustituir para una verdadera formación. Y además, la práctica de ciencia y la práctica de tecnología requiere grupos discutiendo qué es lo que están viendo, cómo lo están haciendo, qué pasó, cómo observaron, qué experimentaron, etcétera. Eso es imposible tomarlo por la vida virtual. Entonces, hay muchísimo. Me congratulo de haber estado en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, José Eduardo, muy amable por recordarnos que el mensaje manda. Muy amable. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Rocío Martínez, el último comentario. Una discúlpame, Ana. Ya están conectados en la otra sala, ya van a empezar a dar la información los relatores. Entonces... Excelente, pues entonces creo que tenemos que dar por concluida nuestra mesa de trabajo correctamente. 1:22, la hora señalada. Les agradezco a todos su participación y comentarios tan enriquecedores en la mesa de trabajo de públicos e impactos de los programas y proyectos de divulgación. Gracias por su participación, gracias por enriquecer todo este contenido y recordarnos lo que tenemos que hacer para divulgar la ciencia y la tecnología al público al que tenemos que llegar, los mensajes que tenemos que comunicar y la flexibilidad con que deben ser comunicados. Muchísimas gracias a todos. Continuamos con nuestro encuentro nacional. Nos vemos en el siguiente bloque de relatores. Muy amables y buenas tardes a todos.